Que cada día podamos adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida, hermanos, en este video, esperando que cada fin de semana sea de bendición para cada familia, para sus vidas, hermanos, y también que puedan compartir este mensaje con estas alabanzas. Vamos a entonar el himno número 45, Cuando pienso en tu santidad. De la grandeza de nuestro Dios, de su misericordia que es derramada en nuestra vida. Vamos a escuchar con atención, hermanos, la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor, el presbítero Abraham. Muy buenas tardes nuevamente, hermanos. Damos gracias al Señor. Siempre Él ha sido nuestro guía, nos ha ayudado, ha estado con nosotros en tiempos de alegría, también tiempos difíciles. Y también damos gracias a Él porque pues Él nos da esta oportunidad para estar una vez más con ustedes. Queremos que la palabra del Señor sea un alimento que nos pueda nutrir, pueda capacitarnos, pueda ayudarnos a fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra fe en estos días difíciles en nuestras vidas. Quiero leer con ustedes la carta del apóstol Pedro en su capítulo 5, en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, los versos 1 hasta el verso 11, que dice de esta manera: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que son también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey del Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siempre siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establezca en vosotros. Mas el Dios de toda gracia, que os llama a su gloria. El Dios que llama, o el llamado de Dios. Quiero que en esta ocasión meditemos unos cuantos puntos en este capítulo, que será de gran importancia para nuestras vidas, para entender acerca del llamado de Dios y a responderle en obediencia. En una ciudad vivía un pequeño, como de 6 años, y vivían cerca de una vía del tren, donde cada vez que el tren pasaba, el niño le gustaba salir a verlo y escuchaba, veía cómo cruzaba el tren. En el cerco pegaba su carita hasta que pase completamente. Un día de esto, él, mirando por la cerca, vio que había una parte donde parecía que si él hacía un poquito de esfuerzo, escarbar, salir y acercarse más para ver cómo pasaba el tren, para verlo más de cerca, para quedar satisfecho de su curiosidad. Y así entonces él lo hizo. Un día su padre escuchaba que venía el tren y él salió a ver, como de costumbre, dónde estaba el niño, pero se llevó una gran sorpresa, porque el niño ya estaba fuera y justo en las vías del tren. Y el tren venía con toda velocidad y no podía hacer nada. Y entonces el padre solamente gritó al niño y le dijo: tírate al suelo. Y el niño obedeció, se botó y pasó el tren encima de él. Y cuando hubo pasado, él se levantó, pues no le pasó nada. ¿Qué fue lo que le ayudó al niño? ¿Qué fue lo que le permitió vivir ante este gran peligro? Era haber escuchado la voz de su padre y obedecerle. El Señor Jesucristo, Él también nos enseña a través de su palabra que Dios es nuestro Padre y como hijos debemos obedecer a Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer encontramos
algunos puntos muy importantes que nos puede ayudar para ser fortalecidos con esta palabra del Señor. Ser llamados es un privilegio para nosotros. No es cualquier cosa, sino es algo que viene de Dios. Viene de la gracia divina. Y en respuesta a esta, tenemos una grande y hermosa bendición, que es la salvación. Y a través de ella también nos ayuda, fortaleciendo nuestra fe para conservar esa vida hasta llegar hasta lo último. El estar en su presencia. Quiero en primer lugar que consideremos el llamado de Dios como un llamado a la fidelidad. Los primeros versos que acabamos de leer, del 1 al 4, ustedes pueden darse cuenta que estos versículos están llamando a un grupo de líderes cristianos, conocidos como ancianos de iglesias o presbíteros, como lo querramos decir, y son a estos a quienes son llamados. ¿Para qué? La palabra de Dios dice para apacentar la grey de Dios, para cuidar del rebaño de Dios, para cuidar al pueblo de Dios. Y en esto nos habla acerca de la obediencia. En Hechos capítulo 14, verso 23, leemos que Pablo y Bernabé, después de que establecieron iglesias en cada ciudad, también organizando a la iglesia, pusieron ancianos en cada una de ellas. Establecieron ancianos en cada uno de ellos. Y Pablo, al escribir a Tito, tratando de ayudar a la iglesia, nos dice la palabra de Dios que para solucionar algunos problemas que había dentro de la iglesia, y podríamos llamar de esta manera posiblemente escasez de líderes, Tito establecía también ancianos en cada iglesia como un mandato que recibía del apóstol Pablo. Establecía ancianos ¿para qué? Para solventar las necesidades de cada iglesia, porque tenía necesidad de un guía, de un líder que pudiera estar con ellos. Y entonces, de esta manera, se solucionaban una parte de los problemas de esta iglesia. En Hechos, capítulo 20, verso 28, a estos ancianos se les llaman también obispos o episcopos, que literalmente significan sobreedores o sobreedores. También es importante que en la iglesia de Éfeso hubieron ancianos sobreedores en ese lugar donde había esta necesidad, donde se requería del liderazgo. El Espíritu Santo, quien elegía a estos líderes,
podemos ver que ellos son llamados para dirigir a la iglesia, al pueblo de Dios, y son líderes espirituales de cada iglesia local. Y ellos tienen una tarea. Y en esto también hay responsabilidades, como que la Biblia dice apacentar la grey de Dios, o alimentar la grey de Dios, tener cuidado de la iglesia, dándole provisión, dándoles instrucciones a las iglesias donde estaban establecidos. ¿Por qué? Porque en cada iglesia hay grandes necesidades y solamente la palabra de Dios puede ser útil para fortalecer la vida de la iglesia, y por lo tanto la palabra del Señor nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual y la leche no adulterada. Entonces es muy importante para nosotros, como líderes, escuchar el llamado y ser fieles al Señor y estar preparados, porque han sido puesto en nuestras manos algo que es muy valioso: la iglesia, el pueblo de Dios, la esposa del Cordero, y entonces somos responsables sobre la edificación o la buena enseñanza, la buena espiritualidad del pueblo del Señor. Y necesitamos confiar en Dios y cumplir con ella. ¿Por qué? Porque hay un peligro muy grande dentro de la iglesia. La Biblia lo dice. Hay personas que dentro de la iglesia están vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces que tratan de engañar al pueblo de Dios y sacarlos de ese lugar. Y la Biblia también nos dice que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la iglesia, la grey del Señor, está en constante peligro, y solamente a través de la palabra de Dios puede ser fortalecido y puede ser estar preparado para enfrentarse a esa clase de peligros que tienen. Y como líderes se necesita entonces una sumisión. Se necesita sujetarse a la voluntad de Dios. En segundo lugar, un llamado a la humildad. En el verso 5, este verso está dirigido al pueblo de Dios, a la iglesia, a la comunidad cristiana, en donde como miembros de la iglesia todos debemos ser humildes con nuestros hermanos. Todos debemos llevarnos entre sí y tratarnos los unos a los otros como si fuera el uno al otro en común, como dice el libro de Gálatas, sobrellevar la carga los unos a los otros. Entonces, es por eso que debemos aceptar el veredicto de Dios sobre nuestra condición. Necesitamos confiar en Dios, aceptar el perdón como una dádiva gratuita que viene de parte de Dios. Debemos aceptar el modelo que Dios establece para nuestra humildad. Este modelo es el de un siervo. Debemos estar dispuestos a no sentirnos como si solamente nosotros existiéramos, sino
ser parte de una comunidad cristiana. Debemos aceptar la providencia de Dios en los tratos con los demás. La palabra de Dios dice, sujetados bajo la poderosa mano de Dios, habla de su providencia y nos recuerda que Él controla todas las cosas. Nada puede ocurrir sin su permiso. Eso es muy importante entender, que estamos en las manos del Señor y todo lo que pueda pasar, Él lo permite y siempre para el bien de su pueblo, siempre es para el bien de sus hijos. Y necesitamos entonces confiar cada día plenamente en Él. En tercer lugar, necesitamos entender que cuando Dios nos llama, debemos confiar solamente en su llamado. Debemos traer nuestras preocupaciones delante de Él. Debemos traer nuestras necesidades delante de Él. Necesitamos descansar en sus brazos. Es muy triste que muchas veces decimos que somos cristianos, somos hijos de Dios, pero cuando llegan momentos difíciles en la vida, andamos angustiados, desesperados, buscando una forma cómo salir de nuestra situación y nos olvidamos en parte de Dios. Hasta después de un gran esfuerzo, comenzamos a pensar y hasta llegar nuevamente a Dios confiando en Él. Esto hace que vengan en nuestras vidas problemas y se compliquen nuestras vidas, y así también complicamos más nuestro estado o nuestra condición humana, cuando no debiera ser. ¿Por qué? Porque estando en las manos de Dios, confiando en las manos del Señor, todo será una gran bendición. Su palabra nos dice: echad vuestras cargas sobre el Señor. Si dejamos que nuestras vidas descansen en Él, si nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras ansiedades, todo lo depositamos sobre Él, dejemos que Él lo cargue y Él ande con nosotros, y estaremos más tranquilos, estaremos más seguros, porque la Biblia dice que si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que si Él está a nuestro lado, ¿quién podrá vencernos? ¿Quién podrá vencer nuestras vidas si estamos confiados en Él? Entonces, amado hermano, ten esa confianza y deja tus problemas, tus necesidades en las manos de Él. Él tiene la capacidad para solucionarlo. Y por último lugar, quiero terminar con esto: un llamado a la vigilancia. Es echar nuestra carga sobre Él, que quiere decir todas nuestras oportunidades la pongamos en sus manos para que podamos vencer a nuestro adversario. ¿Quién? Él es el quien anda acusando, anda acosando, anda buscando a su pueblo, y también acusa a los hijos de Dios, y por lo tanto constantemente estamos en peligro. Pero en el libro de Zacarías nos dice la Biblia que estando Satanás acusando al sacerdote Josué, y estaba también Jehová, quien es el Señor Jesucristo, como un abogado defendiendo
la causa del sacerdote, y así también Él defiende nuestra causa, defiende nuestros problemas o necesidades. Él está siempre pendiente de ella y Él está continuamente perdonando, ayudándonos a buscar la ayuda divina de Dios, el perdón de Dios, para que podamos llegar con Él en su presencia. La falta de vigilancia nos hace caer, nos permite sufrir más de lo que podamos hacer. En la vida de Pedro, cuando lo llamaron por el Señor Jesucristo a acompañarlo a orar, la Biblia dice que confiaron en sí mismo. No pensaron en su necesidad de la oración y entonces parecía que ellos solo acompañaron al Señor Jesucristo. Pedro también él. Dice la palabra del Señor que sentía una seguridad por sí mismo, es decir, olvidándose de Dios. Y por eso él también cayó. La Biblia dice que aunque muchos te escandalicen, yo no me escandalizaré. Pero ¿qué pasa después cuando se encuentra con aquel centurión romano, con aquella mujer? Cuando decían, este es Galileo, también lo vimos con él. La Biblia dice que él negaba al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque confiaba en sí mismo y no en la promesa de Dios cuando dice, porque he pedido al Señor que cuando regreses confirmes a tus hermanos. Amados hermanos, deseamos que esta palabra nos ayude, la palabra del Señor nos ayude en estos momentos, en este tiempo difícil que estamos viviendo. Que no confiemos en nosotros mismos, somos llamados por el Señor para algo especial, y si Él nos ha llamado, entonces respondémosle con humildad, respondamos en obediencia y respondamos en vigilancia o cuidado de nuestras vidas. Y estoy seguro que Él nos ayudará y nos sacará en adelante con esta situación que estamos viviendo. El Señor les fortalezca a través de su palabra. Cada día leamos su palabra, cada día busquemos al Señor en oración, cada día nos acerquemos más y más a Dios, que solamente Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, para que también no estemos conmovidos de las circunstancias que vivimos, sino que estemos seguros de quien creemos y a quien servimos. Oremos. Soberano Señor y Padre eterno, en esta hermosa tarde nos das la oportunidad para acercarnos ante tu divina presencia. Permite que tu palabra llegue en cada corazón, sea de gran bendición para tu pueblo. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos, fortalécelos a través de tu palabra, que esta es una de las razones por las que estamos haciendo este trabajo,
para llegar hacia ellos, para hablarlos, Señor, darles la palabra de consuelo, mensaje de esperanza para sus vidas, y así, Padre eterno, puedan gozar y disfrutar de la vida que tú les concedes. Por lo tanto, bendice a cada uno, ayúdalo, Señor, en sus necesidades, en sus enfermedades, en sus problemas, en las familias, Señor, que hemos perdido, que algunos están en la presencia del Señor y otros están también sufriendo, Padre eterno. Te pedimos por cada uno de ellos, por nuestros gobernantes, por nuestros líderes. Bendice y cuídalos, Señor, y también por nuestros hermanos quienes tienen este interés, llevan este interés de ayudarnos grabando para poder llegar a sus hogares a través de este medio. Gracias, Padre eterno. Te lo agradecemos solamente en el dulce nombre de tu Hijo, que es nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión gloriosa del Espíritu Santo sea sobre cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Con dulce amor, Cristo nos llama. Este himno es el 537 y dice: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Vamos a entonar este himno, hermanos, como confirmación del mensaje de la palabra de Dios. Por
escuchar el llamado de Dios a nuestro corazón y que podamos acudir a Él con humildad y con un corazón arrepentido, reconociendo que solo Él nos puede limpiar de todo nuestro pecado. Que Dios les bendiga, hermanos, y también les seguimos invitando a que compartan los mensajes que cada fin de semana se transmiten.